Buenos días, continuando con las clases de análisis matemático aquí en el Colegio Nacional de Montserrat, vamos a ver algunas aplicaciones de la derivada, cosa que nos preguntan habitualmente en clase, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, hoy vamos a ver alguna aplicación de la derivada. Vamos a hablar de máximos y mínimos. Para ello primero vamos a definir entonces qué es un máximo, qué es un mínimo. Cuando trabajamos con funciones decimos que existe un máximo en una función cuando para ese valor de x cualquier otro par ordenado o cualquier otro valor de y para cualquier otro valor de x toma un valor inferior. Y al revés, hablamos de que hay un mínimo cuando en un determinado valor de x, cuando para cualquier otro valor de x que esté en el entorno de ese punto, ¿sí? La función toma un valor mayor. Vale decir, por ejemplo, en este caso estaríamos en un máximo, ¿sí? Porque para cualquier valor de x que yo vaya tomando cerca de este valor de x, ¿sí? La función se haría menor. En este punto estaríamos en un mínimo porque si yo tomo este valor de x, ¿sí? Para cualquier otro valor de x que tome en el entorno, la función crece, se hace mayor. Por lo tanto, entonces, esa sería la definición de máximo o de mínimo. Lo que vamos a hacer ahora es una demostración gráfica, si se quiere. Existen demostraciones analíticas, pero nosotros vamos a hacer una demostración gráfica de cómo encontrar un procedimiento para poder encontrar en qué valores de x se encuentran los máximos y los mínimos. Obviamente, si tenemos los valores de x, lo único que tendremos que hacer luego es evaluar esos valores en la función, darle a x esos valores en la función, evaluar la función en esos valores de x y par ordenado xy en el cual se encuentra el máximo o el mínimo, o el punto de inflexión, que ya vamos a ver es otro tipo de punto particular, que tiene particularidades. ¿Cuál es la particularidad? Por ejemplo, en un máximo tenemos que recordar acá lo que era la interpretación geométrica de la derivada. Si ustedes recuerdan, en la clase de derivada nosotros dijimos que la interpretación geométrica era que si yo hacía la derivada de una función, obtenía otra. Si en esa función derivada yo le doy un valor a x, obtengo un número. Y ese número era la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto. ¿Sí? Vale decir, si yo tengo una determinada función que hemos dibujado en negro aquí, obtuviera de alguna manera su derivada, como ya hemos aprendido, hacerlo por fórmulas o por tablas o por el método incremental. Obtengo su derivada de alguna manera. Y en esa nueva función, que es la función derivada, le doy este valor de x, voy a obtener, o este valor de x, por ejemplo, voy a obtener un número. Ese número representa la pendiente de esta recta tangente que yo he dibujado aquí. ¿Sí? Es decir, yo he dibujado acá, si ustedes se fijan, en azul, varios tramitos de rectas, he marcado puntos en la función y he dibujado varios tramitos de rectas tangentes para que vayamos viendo qué pasa con ellas. Sabiendo que, entonces, repito, la derivada es la pendiente de esas rectas tangentes que yo he dibujado. Para ello también quiero que recordemos cuándo una pendiente era positiva, cuándo era negativa o cuándo podía darme cero. Recuerden que una recta, si este es nuestro sistema de ejes dibujado en negro, cuando una recta tenía este tipo de pendiente, es decir, podríamos decir que va desde el tercero hacia el primer cuadrante, su pendiente era positiva, mientras que si tenía esta otra, es decir, que va del cuarto al segundo, por llamarlo de alguna manera, su pendiente era negativa, y si la recta era horizontal, su pendiente cero. ¿De acuerdo? Recordando eso, entonces, vamos a intentar construir el gráfico de la derivada de una función, recordando que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer un gráfico aproximado porque no nos interesa el valor que tome efectivamente, sino nos va a interesar si es positiva o negativa. Vamos a tomar eso y con eso nos vamos a conformar. Por eso digo, vamos a hacer un gráfico muy aproximado, pero que de todas maneras nos va a servir. Vamos analizando esto que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense, en esta función yo tengo una pendiente positiva. Si yo tomo este valor de x, ¿sí? La recta tangente a la función en ese punto tendrá un valor positivo. ¿Sí? Fíjense que aquí habíamos dicho que una recta con este tipo de pendiente tenía valor positivo. Por lo tanto, entonces, como decía recién, no me interesa el valor, pero voy a marcar un punto positivo aquí. ¿Sí? Yo voy a intentar
graficar, fíjense que acá tengo en este segundo gráfico, este segundo sistema de ejes, tengo la derivada. Si yo dije que la derivada es la pendiente de la recta tangente y estoy diciendo que esa recta tangente tiene valor positivo, entonces marco un punto positivo en este nuevo sistema de ejes, ¿de acuerdo? Porque eso es la derivada. Fíjense que yo podría seguir tomando puntos hasta llegar acá, y todos estos serían pendientes positivas, hasta que llego al máximo. Cuando llego al máximo, fíjense que la pendiente de esa recta me da 0. ¿Sí? Luego, si paso del máximo hacia la derecha, fíjense que las pendientes de las rectas tangentes empiezan a ser negativas, como esta, por ejemplo. Yo en este valor de x voy a marcar un valor negativo, porque quiere decir que la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, es negativa. Fíjense que si sigo, voy a seguir por esta curva, voy marcando distintas pendientes. Esta pendiente sigue siendo negativa, un poco menos negativa que esta, pero sigue siendo negativa. Vamos a ponerla por aquí. Cuando llego a este punto, ¿sí?, que hace este pequeño, este juego, digamos, aquí en la función, fíjense que la pendiente también es 0, pero tiene una diferencia con el anterior, y ya la voy a explicar. Aquí la pendiente vuelve a dar 0, ¿sí? Porque acá estoy en una recta horizontal, pendiente 0, ¿sí? Cuando paso para la derecha de este punto, ¿sí? Seguimos, aquí también la pendiente es negativa, quiere decir que la derivada sigue siendo negativa, hasta que llego, y sigue siendo negativa, hasta que llego aquí. Cuando llego aquí, la pendiente volvió a ser 0, quiere decir que la derivada vale 0. Y si paso para este otro lado, fíjense que aquí la derivada, la pendiente de esta recta tangente pasa a ser positiva otra vez, ¿sí? Y aquí más positiva todavía. Vale decir, ahora, si yo intento reconstruir esto, la forma que va a tener la función derivada, la gráfica de la función derivada, intento reconstruirla en base a estos puntos que he tomado, me daría una cosa más o menos, como dije, muy aproximada. Tendría una forma más o menos así. Pasaría por aquí, volvería. Aquí fíjense que rebota porque viene negativa, pasa a ser 0 y vuelve a ser negativa. O sea, aquí hay una especie de rebote en el eje. Vuelve a ser así y pasaría para allá. Bueno, una gráfica muy aproximada de lo que sería la derivada. Entonces fijémonos en las particularidades que tenemos aquí. Cuando tenemos un máximo o tenemos un mínimo o se nos presenta un punto como ese que se llama punto de inflexión, en un máximo la derivada primera vale 0, en el punto de inflexión la derivada también vale 0 y en el punto de mínimo o en el mínimo también la derivada vale 0. Ya es una característica que nos va a servir para nuestro método, es decir, sabemos que si hacemos la derivada, igualamos a 0 y despejamos los valores de x, vamos a saber que en esos valores de x hay un máximo, hay un punto de inflexión o hay un mínimo. ¿De acuerdo? Todavía no sabríamos qué es, pero sí sabemos que hay un punto crítico, así se les llama esto. A los máximos, mínimos y puntos de inflexión se les llaman puntos críticos, porque sabemos que hay algo, pero no sabemos qué es todavía, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense. En un punto de máxima, llega a 0 y pasa a ser negativa. Es decir, hay un cambio de signo. Cuando yo paso por un máximo, hay un cambio de signo de la pendiente de la recta tangente. O sea, hay un cambio de signo de la derivada. Fíjense, vengo con una derivada positiva, llego a 0 en un máximo y pasa a ser una derivada negativa. Si este es el gráfico de la derivada, pasa a ser negativo. En el punto de inflexión, fíjense que no. Cuando yo vengo acercándome al punto de inflexión, vengo con una pendiente, en este caso una pendiente negativa. Paso a 0 y vuelve a ser negativa, por eso pasaba lo que yo les dibujé acá. Venía con una pendiente negativa, fíjense que siempre estoy por debajo del eje de las x, o sea que acá todo esto es negativo. Llega a 0 y vuelve a ser negativa, entonces por eso les decía, hay una especie de rebote en el eje, ¿sí? Si en un mínimo, fíjense, llega a 0, sigue siendo todo, en esta parte es todo negativa, llega a 0 y cambia de signo, pasa a ser positiva, o sea que pasa para arriba del eje. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos construido el gráfico de la derivada, un gráfico aproximado, por supuesto, teniendo en cuenta el concepto, ¿sí? Que lo que es geométricamente la derivada, que era la pendiente de la recta tangente. Y ya hemos construido su gráfico aproximado, que lo tenemos dibujado en azul allí. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento para ver si podemos construir su derivada segunda. ¿Qué quiero decir con esto? Si sabemos que cuando yo hago la derivada de una función obtengo otra función, si yo hiciera la derivada de la derivada,
esto ya lo hemos visto en clases anteriores, pero si yo hago la derivada de la derivada, obtengo otra función que se llama derivada segunda, ¿sí? Utilizando el mismo procedimiento de ir viendo cómo cambian las pendientes de las rectas tangentes, si yo ahora voy viendo las pendientes de las rectas tangentes en este nuevo gráfico que es la derivada primera, reconstruyo una nueva función, como hice recién, voy a obtener el gráfico de la derivada segunda, porque estoy haciendo la derivada de la derivada primera. Es decir, la estoy construyendo con el concepto de que es la pendiente de la recta tangente ahora en la función derivada, por lo tanto estoy en la derivada segunda. ¿De acuerdo? Fíjense, vamos a ir viendo qué pasa. Vamos a ir dibujando los tramitos de recta como hice en el caso que los dibujé en azul allá arriba, ahora los voy a ir dibujando en rojo. Fíjense las rectas tangentes, cómo van quedando acá. Y con esos trocitos de rectas tangentes, que ya sabemos si tienen pendiente positiva o negativa, intentemos construir la derivada segunda. Acá venimos con una pendiente, fíjense lo que habíamos dibujado, como esta, es decir que esto estaríamos en una pendiente negativa. Dibujamos un puntito del lado negativo del eje de las Y, del eje de las Y, sí, bien digo. Aquí, una pendiente negativa. Aquí llegamos al cero. Aquí fíjense que la recta es horizontal, por lo tanto su pendiente es 0. Aquí cambio, pasó a ser positiva, le damos un valor positivo. Aquí volvió a ser 0. Aquí pasó a ser negativa, de nuevo. Acá volvió a ser 0. Y acá pasó a ser positiva, positiva y positiva. Repito, un gráfico aproximado, teniendo en cuenta solo el signo de la derivada, no su valor real, ¿sí? Intentemos reconstruir este gráfico. Así. Aquí fíjense que cruza el eje, pasa a ser positiva, vuelve a cruzar aquí, positiva, y se... Eso sería el gráfico de la derivada, ¿sí? Por supuesto aproximado, gráfico de la derivada segunda aproximado. Bien. A partir de acá vamos a intentar determinar un método para poder encontrar máximos y mínimos. Fíjense, vamos a observar qué está pasando en un máximo, qué está pasando en un mínimo, qué está pasando con un punto de inflexión. Primero y su derivada segunda. Fíjense que cuando yo estoy en un máximo, su derivada primera es 0 y su derivada segunda es negativa. ¿De acuerdo? Cuando estoy en un punto de su derivada primera es 0 y su derivada segunda también es 0. Fíjense que estoy hablando de los mismos valores de x, ¿no? ¿Sí? Fíjense que acá hay una correspondencia, por eso tracé las líneas verticales. Fíjense que en un mínimo, su derivada primera es 0 y su derivada segunda es 0. Esto nos proporciona un método para poder encontrar máximos y mínimos. Sabiendo hacer la derivada primera y la derivada segunda, esto nos proporciona un método. ¿Cuál sería ese método? Primer paso. Encuentro, si tengo la función y, me han dado la función y original, encuentro ¿sí? La derivada de una función es otra función. Segundo paso, a esa función la voy a igualar a 0. ¿Por qué? Voy a igualar a 0 y voy a despejar x. X, cuando digo que despejo x, todos los valores de x que hagan a esa derivada primero 0. ¿Por qué? Fíjense, porque yo sé que cada vez que tenga un punto crítico, si estoy en un máximo, su derivada primera debe valer 0, si estoy en un punto de inflexión, su derivada primera debe valer 0, si estoy en un mínimo, su derivada primera también debe valer 0. Entonces quiere decir que si yo igualo a 0 la derivada primera y encuentro todos los valores de x para los cuales esa derivada primera se hace 0, estoy encontrando ¿qué? Estoy encontrando este valor de x. O sea, las primeras coordenadas de los pares ordenados donde voy a tener un máximo, un mínimo, un punto de inflexión. ¿De acuerdo? Quiere decir entonces, paso segundo, hago la derivada, la igual a 0, despejo los valores de x. Paso tercero,
con esto que averigüé en qué valores de x hay un punto crítico, pero todavía no sé qué son. No sé si son máximos, son mínimos o un punto de inflexión. Entonces, ¿cuál es el tercer paso? Hacer la derivada segunda, tomo la derivada primera, la derivo y obtengo la derivada segunda. Lo que yo dibujé en rojo aquí. Obtengo su derivada segunda. En esa derivada segunda, paso 4, en esa derivada segunda le voy a ir dando a esa derivada segunda los valores de x que encontré en el paso 2. ¿Sí? O sea, voy a ir evaluando a la derivada segunda, vamos a poner así, 1, 2, 3, etcétera, porque puedo encontrar varios valores de x que hagan la derivada primera. Entonces, digo, voy a ir evaluando la derivada segunda en esos valores que encontré, x1, x2, x3, etcétera. ¿Sí? Y me voy a ir fijando. Si la derivada segunda me da positiva, paso quinto. ¿Sí? Por ejemplo, si la derivada segunda en x1, uno de los valores de x que encontré en este paso, es positiva, entonces, ¿qué tengo? Fíjense, derivada primera 0, derivada segunda positiva, quiere decir que estoy en un... Quiere decir que en x1 hay un mínimo. ¿De acuerdo? Si la derivada segunda, supongamos que encontré otro valor de x, un valor x2. Si la derivada segunda le doy el valor x2 y me diera menor que 0, valúa la derivada segunda en x2 y me da menor que 0, fíjense qué pasa. Quiere decir que estoy en un máximo. Derivada primera me dio 0. Derivada segunda me dio menor que 0, quiere decir que estoy en un máximo. O sea, en x2 hay un máximo. Y si la derivada segunda me diera 0, supongamos que encontré 3 valores de x, le doy el valor x3 y me da 0, fíjense que cuando la derivada primera es 0, la derivada segunda estoy en un punto de inflexión. Por lo tanto, en x3 hay un punto de inflexión. ¿Estamos? Vale decir, aquí este método gráfico nos ha proporcionado un procedimiento para poder encontrar analíticamente los máximos y los mínimos en una función. Bueno, vamos a ver un ejemplo, cómo haríamos un cálculo de máximos y mínimos utilizando el procedimiento que acabamos de ver. Recordemos que habíamos dicho, los pasos serían los siguientes. Dado una función, hago su derivada primera, la igualo a 0, despejo los valores de x, luego de tener esos valores de x, hago la derivada segunda, valúo a la derivada segunda en los valores de x que obtuve en el paso anterior y me fijo. Si la derivada segunda es positiva, quiere decir que estoy en un mínimo. Si la derivada segunda es negativa, estoy en un máximo. Y si la derivada segunda, evaluada en alguno de esos valores de x que encontré en el paso anterior, me diera 0, quiere decir que estoy en un punto de inflexión. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vale decir, lo que antes hicimos gráficamente, ahora lo vamos a hacer pero analíticamente. Fíjense, supongamos que la función original, que me da una función como esta, y igual a x cubo sobre 3 menos x cuadrado sobre 2 menos 2x más 1, y me piden que encuentre los máximos. Es decir, ¿en qué pares ordenados hay un máximo, un mínimo o un punto de inflexión, en el caso de que lo hubiera? Dije, primer paso, hacemos la derivada primera. La derivada primera de esto es la derivada de una potencia, me quedaría 3x cuadrado sobre 3, 2x a la primera dividido 2, menos 2, y la derivada de la constante 0. Por lo tanto, acá se va el 3, se va el 2, y la derivada primera me queda x cuadrado menos x menos 2. A esa derivada primera la voy a igualar a 0. Y voy a encontrar los valores de x que hagan 0 a esa derivada primera. Siguiente paso. X cuadrado igual a 0. Ustedes saben que para encontrar las raíces de una cuadrática utilizamos, por ejemplo, entre otros métodos, Bhaskara. En este caso voy a aplicar ese método. Le voy a aplicar Bhaskara. Bhaskara me decía, era la formulita que me decía menos b, o sea, menos 1 me queda positivo. Menos me queda positivo 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 4 por a por c. A vale 1 y c vale menos 2. O sea que me queda esto aquí. Dividido 2 por a, 2 por 1.
Fíjense que como esto está negativo, acá me queda 4, menos 4 por menos 2 me queda 8 positivo, y este menos 1 al estar al cuadrado también se hace positivo, por lo tanto aquí me queda la raíz cuadrada de 9, que vale 3. Por lo tanto, esto se transforma en 1 más menos 3 dividido 2. Y quiere decir que 1 más 3 me da 4 dividido 2, tengo la primera raíz, x igual a 2. 1 menos 3 me da menos 2, dividido menos 2 me queda menos 1, tengo la segunda raíz. O vale decir, estos dos son los valores de x que hacen que la derivada primera se haga 0. Por lo tanto, de acuerdo al método gráfico que vimos, si yo le doy cualquiera de estos dos valores a la función, aquí tendré un mínimo y un máximo en alguno de estos. Es decir, tendré un mínimo y un máximo o un punto de inflexión en cada uno de estos valores de x. Todavía no sé qué son, pero ahora lo voy a determinar. Paso siguiente, dije yo, hacemos la derivada segunda. ¿Sí? La derivada segunda es la derivada de la derivada primera. Vale decir que tengo que derivar esta función. Esta es la derivada primera. Si derivo esta función me queda 2x y la derivada de x vale 1, por lo tanto me queda 2x menos 1. Esta es la derivada segunda. En esta función, la derivada segunda, yo tengo que darle los valores de x que encontré aquí y fijarme qué pasa, si es positiva, negativa o 0. Entonces, le doy a x, por ejemplo, en esta derivada segunda, el valor de x1. Tuve aquí el valor de x1 que había obtenido era 2. Le doy el valor 2 y me da un número positivo. No me importa qué valor, sí me importa si es positivo, negativo o 0. Me da un número positivo, quiere decir que de acuerdo al método gráfico que habíamos visto antes, si la derivada segunda en el valor que habíamos encontrado donde la derivada primera era 0, me daba positiva, quiere decir que había un mínimo. O sea que en este valor de x, en x igual a 2, va a haber un mínimo. ¿Sí? Tomo la derivada segunda, la misma derivada segunda que hice recién, la evalúo ahora en el otro valor de x que encontré, que era 1. Menos 1, perdón. La evalúo en menos 1, me da menos 3, un valor negativo. Si era negativo, quiere decir que en ese valor de x iba a haber un máximo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando a mí me piden dónde está el máximo, dónde está el mínimo, no me están pidiendo solo el valor de x, sino que me están pidiendo el par ordenado, es decir, me están pidiendo que la ubique en el plano. Para eso, lo que tengo que hacer es tomar esos valores de x, que ahora ya sé qué son, es decir, ya sé qué va a haber en esos valores de x. Sé que en un determinado, en el valor de x y x1, ¿sí?, va a haber un mínimo, y en el valor de x2 va a haber un máximo, eso ya lo sé. Ahora quiero saber cuánto vale y en esos valores de x. Para eso, me vuelvo a la función original, a esta primera, ¿sí? Me voy a ir con los valores de x a esta función original, y le voy a dar, en esa función original le voy a dar los valores de x que acabo de encontrar. Si yo le doy a x el valor 2, reemplazando, me queda 8 tercios menos 4 medios, resuelvo todo esto, es una suma de fracciones y demás, me termina dando menos 7 tercios. Quiere decir que si x vale 2, y vale menos 7 tercios. Por lo tanto, en el par ordenado 2 menos 7 tercios es donde va a estar el mínimo. ¿Por qué? Porque ya habíamos determinado que cuando x valía 2, había un mínimo. ¿De acuerdo? Lo mismo hago con el otro valor de x. Ahora, yo sé que cuando x vale menos 1, hay un máximo. Entonces, en la función original, en esta, le doy a x el valor menos 1, resuelvo, obtengo el valor de 13 sextos, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando x vale menos 1, y vale menos 13 sextos positivo. Por lo tanto, en el par ordenado menos 1, 13 sextos, hay un máximo. ¿De acuerdo? Con este procedimiento que hemos demostrado gráficamente, hemos demostrado gráficamente que este procedimiento es válido y que me permite encontrar máximos, mínimos y puntos de inflexión de una función. Con ese procedimiento gráfico hemos calculado analíticamente dónde están los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión de una función. Recuerden también que ustedes pueden verificar, bajando cualquier aplicación que permita graficar funciones en R2, ustedes van a poder verificar si efectivamente esto que calcularon es correcto. Porque ustedes le van a pedir a la aplicación que les grafique esta función y seguramente en ese gráfico de esta función van a tener que encontrar en este punto van a encontrar un mínimo y en este punto van a encontrar un máximo. Si eso sucede, quiere decir que nuestro ejercicio estuvo bien hecho, nuestra parte analítica estuvo bien hecha. Si eso no sucediera, hay algún error, ¿sí? Hay que buscar a dónde nos equivocamos en el cálculo para que coincida, como siempre lo dije a lo largo de todo el año, coincida lo graficado con lo calculado.